Algunos días escribía en uno de los mensajes a los grupos que hay una especie, yo le diría resfrío, no quiero hablar todavía de pandemia, las democracias occidentales, pero hay una crisis, sobre todo en modelos parlamentarios y otros. Mire, Austria va a elecciones, la situación en Francia usted la conoce, Canadá, y seguro sigo sumando. Entre otros, ni más ni menos que a la locomotora, la llaman así, de Europa, que va a elecciones y que presenta dilemas muy significativos en el contexto de lo que puede venir. Vamos a tratar de conocer un poquito más qué está pasando en Alemania, cuáles son las propuestas que se abren para esta próxima elección. Lo haremos con nuestro querido amigo, el periodista Guillermo Atlas. Guillermo, en primer término, saludarte y desearte un muy buen 2025 para vos y todos tus afectos. Muchísimas gracias, igualmente para ustedes. Un placer estar acá en este programa A con ver, vos. Guillermo, ¿nos cuentas un poquito qué pasa por ahí? Porque, entre otras cosas, escuchaba en estos días con bastante preocupación que las tendencias de la ultraderecha en Alemania son aquellas que tienen una gran aceptación, entre otras cosas, de una propuesta que sería casi como llevar a Alemania a un Brexit, lo cual, claro, sería casi terminar con la Unión Europea. No sé qué se está viviendo, qué se dice, por qué se va a estas nuevas elecciones. A ver, ¿qué nos puedes contar? Bueno, no sé cuál es el grado de información que tienen, pero me gustaría empezar contando por qué se va a elecciones cuando en realidad estaban programadas recién para septiembre del 25. Y este gobierno, digamos, el periodo electoral acá, el periodo, digamos, parlamentario es de 4 años y recién llegamos a los 3 años. El gobierno estaba constituido por tres partidos, la socialdemocracia, los verdes y los liberales. Hubo una ruptura porque el Partido Liberal no estaba de acuerdo con ciertas propuestas que tiene que ver con el presupuesto, que tiene que ver con, eh, digamos, flexibilizar los límites de ese presupuesto. Hubo toda una pelea, el Partido Liberal salió del gobierno y por lo tanto perdió, digamos, la mayoría, así que el gobierno, el presidente disolvió el Parlamento, se presentó, bueno, una votación de confianza, la perdió, y entonces ahora el 23 de febrero hay elecciones en Alemania. Para todos los que somos muy ignorantes de todo, Guillermo, ya que nos estás dando estas precisiones tan importantes, el sistema de gobierno en Alemania es un sistema parlamentario similar, por Al de ejemplo, Israel, eh, como Israel, por ejemplo, como en Italia, como en Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? O sea, o en los países escandinavos, es decir, el primer ministro es el jefe de la, digamos, el presidente o el primero de la lista del partido que tiene la mayoría. bien, perfecto. Normalmente hasta ahora nunca en la historia de Alemania, de esta Alemania moderna después de la guerra, un partido logró tener mayoría absoluta. Siempre se hizo con otros partidos en coalición. Ujú. En el caso este, fue la primera vez que hubo tres partidos, porque normalmente son dos partidos, a diferencia de Israel, que normalmente las coaliciones son muy amplias. Aquí normalmente con dos alcanzaba, ahora fue la primera vez que fueron tres y no sabemos qué va a pasar para las elecciones del 23 de febrero, que si quieren empiezo por ese lado, cuáles son hasta ahora las perspectivas. Acá Adelante. se hacen encuestas en forma muy seguida que se llama ¿a quién va a votar usted si el domingo hay elecciones? Se llama Die Sonntagsfrage, o sea, la pregunta del domingo. Esa es. Bueno, de acuerdo a las últimas encuestas, da así. La democracia cristiana, el partido de Angela Merkel, que gobernó 15 años en forma ininterrumpida con distintas coaliciones, está entre 30 y 32%, es decir, sería el partido mayoritario. El señor Merz es el candidato, el jefe de lista, digamos, la cabeza de la lista,
un hombre que viene de la empresa, de la libre empresa, un hombre liberal en economía, conservador en lo político, con un perfil distinto a Angela Merkel. De hecho, estuvo muchos roces. Angela Merkel digamos, lo alejó, él volvió a sus actividades empresariales y volvió ahora a la política. Bueno, lo triste es que el segundo en las encuestas es el partido de lo que se llama AfD, la Alternativa para Alemania, que es el partido de la ultraderecha, extremista, populista, que ronda en alrededor del 19%. En tercer lugar estaría la socialdemocracia, que es la que estuvo, digamos, ahora con Scholz gobernando. Varían, digamos, porque hay distintos institutos y distintos momentos, ¿no? Son como fotografías que se van tomando. Ujú. Alrededor, digamos, del 15%, 14%. Luego vienen los verdes, que tienen alrededor de entre 12 y 13%. Serían los únicos que no varían tanto respecto a las últimas elecciones, a pesar de que el ministro de Economía, que es el cabeza de la lista y, como ellos llaman, candidato a canciller, cosa que es un poco absurdo, pero así se llama, eh, eh, ha sido muy criticado por varios motivos. Luego, después de todos esos partidos, viene, digamos, un cúmulo de grupos que todavía no están muy definidos. ¿Cuáles son? Uno es el Partido Liberal, que estuvo en el gobierno, que parece ser que no va a superar el 5% para entrar al Parlamento, puede quedar afuera. Mm. Otro es el partido que algunos lo llaman de ultraizquierda. Yo, honestamente, Miki, te digo, con mis modestos conocimientos politológicos, yo no le veo ni de ultra sí, pero de izquierda le veo muy poco, ¿eh? Yo más bien diría que es otra forma clínica, si es que podemos llamarlo así, de un grupo de ultraderecha. Es decir, lo único que podría decirse que es de izquierda porque tiene temas sociales. No es racista como la AfD, pero es pro-Putin, es anti-europeo, es anti-NATO, es antiliberal. Yo no sé qué realmente, por eso digo, estamos con dos partidos populistas claros, el AfD y el partido de esta señora Sarah Wagenknecht, que sí viene de la izquierda, pero que es un partido también que lo podemos ubicar en el populismo de derecha, que en el este tiene muchos votos, pero a nivel nacional ahora estaba bajando de 6 al 5%, incluso algunos institutos le daban el 4%, o sea que no superaría. Yo creo que lo va a lograr, pero se quedó sin temas, ese es el problema. Guillermo, me imagino Eh, que como en Israel y en todos los modelos parlamentarios, a lo que estás diciendo, esta fotografía de qué es lo que usted votaría el domingo, ya todos están haciendo cuentas a ver cómo se logra esa conformación de coalición. Y hay, por lo menos en lo que hay estás diciendo, preferencias. claro, y parece que tanto quienes aparecen con la primera preferencia, el partido histórico de Angela Merkel, eh, como la ultraderecha, no serían muy compatibles en una coalición de No, gobierno. no, no, no. ¿Cómo Acá lo llaman cordón sanitario. Acá hay así se llama el cordón sanitario contra la ultraderecha. Por ahora funciona. En Austria parece que no funciona. Mm. Eso es un temita que al pasar, ¿no? El señor Kickl va a ser el primer, probablemente, canciller de la ultraderecha en Alemania, porque en Austria, perdón, ellos ya participaban en el gobierno, pero no como primer ministro. Ujú. O sea que, bueno, eso es lo que se tema acá en Alemania. Se está diciendo, son los austríacos los pioneros de este tema en esta región. Son, aunque ya en Finlandia están en el gobierno, en Suecia están en el gobierno, es decir, no sé qué va a pasar. Pero bueno, hasta ahora la preferencia es la democracia cristiana, obviamente que quisiera tener una coalición con los liberales. Lo que pasa es que los liberales están, como decíamos, no dan para pasar el 5%. Y si lo superaran, tampoco le da matemáticamente. Es un problema, digamos, matemático. Entonces, lo que más pinta aparentemente es una coalición entre la democracia cristiana y la socialdemocracia de vuelta, lo que se llama la gran coalición o la coalición nacional. El problema con eso
es que han gobernado casi todo el tiempo con Angela Merkel. Y eso, digamos, también ha contribuido al cansancio político. Entonces, algunos hablan, bueno, que la coalición ideal sería la democracia cristiana con los verdes, pero acá hay un problemita. Yo no sé si ustedes están al tanto que la democracia cristiana en realidad tiene dos ramas. Una es el partido, digamos, la Unión Cristiana Democrática, que es el Partido Nacional, pero Baviera, que es un estado muy especial, tiene un partido separado que se llama Unión Social Cristiana, que pertenece a la misma familia y están siempre juntos, pero tiene posturas diferentes. Y el señor Söder, que es el gobernador del partido, dice que conmigo no hay coalición con los verdes. Él dice que eso es imposible. Merz no está en contra de una coalición con los verdes, pero el Baviera sí. Ayer, saben que el 6 de enero, que es el Día de Reyes, siempre es un día de grandes congresos partidarios, sobre todo la Unión Social Cristiana de Baviera y el Partido Liberal siempre hacen, bueno, y los bávaros es un estereotipo, pero es así. Se reúnen en lugares, en carpas, con cerveza, y entonces es una cosa, también hablamos de populismo de la ultraderecha, pero la Unión Social Cristiana de Baviera es, digamos, el tono, todos así con las jarras de cerveza y diciendo cualquier estupidez y cualquier barbaridad. Es decir, ayer volvieron a ratificar, con nosotros no hay coalición con los verdes. Eso Digamos lo veremos. que aburrido no parece el panorama en este momento. Para nada, En hay lo... mucha agresión incluso, hay Ujú. mucha agresión. Ayer, ¿saben lo que pasó? Hablando de los verdes, parece que Habeck, el presidente del Partido Verde, mandó una publicidad de proyección digital en lo que se llama la Siegestor, que es el arco de triunfo de Múnich, no sé si lo tienen Ujú. presente, que se edificó en el siglo XIX en memoria del triunfo contra Napoleón Mm. y es un símbolo importante. Resulta que se proyecta la imagen del presidente de los Verdes en ese lugar histórico, se armó un lío, vino la policía, este, parece que no se sabía si tenían permiso o no tenían permiso. Los del partido de Sarah Banknes dijeron que actúan como los nazis porque era un lugar, digamos, muy simbólico en los actos de los nazis para que veas el tono, decirle nazi porque proyecta una imagen digital en un monumento histórico. Es decir, hay un tono muy violento que no es lo común en las campañas electorales acá en Alemania. Y, Está muy fuerte, eso se nota. y en este contexto novedoso e inestable, donde los números están jugando y hay que armar coalición, eh, ¿te parece que esto puede llevar en algún momento a realmente que la ultraderecha pueda gobernar, incluso con un programa, como decía, que derrumbaría, por lo menos desde aquí visto, la Unión Es así. Europea? Yo por ahora no lo veo y creo que no solamente es optimismo subjetivo, sino que creo que objetivamente no hay posibilidades, salvo que ocurra una revolución y de golpe digan, sí, vamos a hacer una coalición con ellos. Yo no lo creo, por lo menos ahora no, quizá dentro de 4 años, no lo sé, ahora no. Hay temas muy gruesos en estos momentos. Tomemos un ejemplo, el tema de defensa. El tema de la defensa ahora por el tema Ucrania, la invasión rusa en Ucrania, eso es un tema muy gordo que también fue uno de los motivos de la ruptura de la coalición, porque lo que se proponía era aumentar el envío de armas a Ucrania y eso hubiese roto los límites presupuestarios. Entonces, los verdes, por ejemplo, están a favor de aumentar claramente el presupuesto. Es interesante y paradójico. El partido que viene del pacifismo es uno de los partidos que ahora más está a favor de la NATO y más a favor digamos, de Occidente y de apoyar a Ucrania, porque se ve en Putin un peligro concreto. ¿Cuánto incide, Guillermo, la administración Trump que viene a Muy partir del buena 20? pregunta, Miki. Justamente era un tema que yo quería tocar. ¿En qué incide? Ustedes saben que Trump dice que está muy descontento con la NATO, con Europa,
y la NATO, porque Europa tiene que aumentar su presupuesto, que no es posible que Estados Unidos les esté financiando todo. Eso es el argumento principal. Incluso hace unos días, Weinstein, que es un judío de origen alemán, de la familia todavía emigrada en la época del nazismo a Estados Unidos, es uno de los asesores políticos de Trump, y concedió una entrevista al Deutschlandfunk, que es como radio nacional de Alemania, y dijo: Alemania no solamente que no cumple con el 2% de su presupuesto en defensa, tiene que llegar hasta el 5%. Trump hablaba del 3,5%. Ya, el asesor está hablando del 5%. Y los verdes justamente están diciendo que hay que decirle a la gente la verdad. El Partido Socialdemócrata, que digamos, por un lado, este gobierno ha apoyado mucho a Ucrania, es el país que más apoyo ha dado desde Europa a Ucrania. Después de Estados Unidos, el principal país. Sin embargo, el señor Scholz no quiere decir abiertamente que hay que aumentar el presupuesto, porque él está convencido que la gente se asusta con eso y no los va a votar. Pero ese es el argumento, digamos, de la ultraderecha, es el argumento de Sarah Wagenknecht, que dice que somos unos lacayos de Estados Unidos y digamos, pero en realidad ellos están, de hecho, son los lacayos de Putin, ese es el problema. Y entonces, claro, Trump en eso incide enormemente. Pero fíjense qué curioso, que el señor Musk, que es uno de los principales asesores de Trump y el principal contribuyente de la campaña, recomienda apoyar a la ultraderecha. Ustedes se habrán enterado del escándalo que hubo estos días, que el señor Musk dijo que la AfD es el único partido que puede salvar a Alemania. Y ahora el 9, hoy es el 7, pasado mañana va a haber un diálogo entre Alice Weidel, la presidenta del partido de la ultraderecha AfD, con el señor Musk, y van a charlar, y van a... Ya Es era hora, increíble. Guillermo, de que en Alemania tuvieran un poco de entretención, a esa rutina tan ordenada. Ahora, Sí, sí, ¿cuándo son? estamos muy entretenidos, pero por otro lado se oyen voces racionales, por ejemplo, digamos, los directores de institutos Ujú. económicos dicen, es una estupidez lo que dice Musk. Él sabrá mucho de inversiones y ha invertido en Alemania, pero está muy lejos, no tiene idea de lo que está pasando. ¿Cuándo son las elecciones? El 23 de febrero. 23 de febrero. Bueno, queda un tramo como para que volvamos Queda hasta un ese tramo. Recién momento. ahora después de la fiesta, recién se largó Se la largó y campaña. están calentando motores, veremos, porque Sí, claro, es muy importante lo que es Alemania en Europa. Otro día hablamos del vínculo, entre otras cosas, entre Alemania e Israel, vínculo tan particular y único, sí, y sí. todos los otros agregados que hay. Por el momento nos diste una clara fotografía, sobre todo para aquellos que desconocemos de esa realidad del día a día, frente a este contexto electoral, cómo funciona la coalición que hay que conformar, cuáles son las posibilidades, y más adelante veremos a partir de esta campaña que parece viene así muy intensa, muy polarizada, muy del mundo, y también hay que ver esto, ¿no? Que decías, Austria, muchos otros países en el mundo y en Europa que se han ido a la derecha, cómo esto puede o no incidir en Alemania y lo que esto significa en términos Seguro, de la Alemania y de Europa. Querido sin Guillermo, duda. te voy a seguir pidiendo que nos ayudes a entender. Cómo no, mucho gusto, con mucho gusto. Abrazo enorme, buen año Un y abrazo. ojalá, aunque no puedo decir que es lo habitual, haya, como dijiste al final, racionalidad. Qué difícil en este Es lo más mundo. importante, que es lo que falta en todos lados. Abrazo enorme. Un abrazo enorme. Chao, chao. El periodista Guillermo Atlas, panorama de la elección que se viene en Alemania, y Alemania no es cualquier país en Europa.